Hoy vamos a trabajar desde la página 59 hasta la 66 del libro. Pero no me voy a guiar por las páginas del libro el día de hoy. Sí saqué la información de ahí mismo, porque encuentro que es mucho más sencillo que lo veamos de la siguiente manera. Les voy a explicar los contenidos base y después vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Y la actividad para ustedes, esa sí va a estar en la página 67 del libro, que son 3 ejercicios nada más, donde igual tienen harto que pensar y van a tener que aplicar todo lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que iniciar es recordar nosotros qué es una circunferencia y recordar lo que vimos la semana pasada. Entonces, aquí en el dibujo tenemos una circunferencia, ya que es todo lo que estamos recorriendo aquí. Tenemos un arco, que ese arco va desde el A al B midiendo, acuérdense, o podría ser del B al C o del C al A, o también puede dar el recorrido del A al C, ahí dependiendo del arco que nos digan y nos pidan a nosotros. ¿Listo? Entonces, en una circunferencia nosotros vamos a encontrar principalmente dos tipos de ángulos, ¿ya? El ángulo del centro, que el ángulo del centro es el ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Por lo tanto, aquí ángulo del centro sería el A o B, que aquí está simbolizado por 2 alfa. Ya acuérdense que esa letrita, esa, se llama alfa. Ya, así se escribe y se lee alfa. ¿Vale? Este ángulo del centro, entonces, como yo le iba diciendo, la particularidad que tiene está en que el vértice está en el centro de la circunferencia. ¿Ya? El vértice en el centro de la circunferencia. Nunca olviden esa parte. ¿Ya? Por favor, porque es trascendental eso y algo que no se nos tiene que olvidar nunca. ¿Ya? El ángulo del centro tiene su vértice en el centro de la circunferencia. ¿Ya? Además de eso, nosotros vamos a encontrar lo que es un ángulo inscrito. ¿Ya? Un ángulo inscrito, la característica que tiene es que su vértice está en la circunferencia, ya no en el centro. Entonces acá, si vamos del A hasta el C y después nos vamos al B, se forma un ángulo el cual se llama alfa. Ese alfa para nosotros se va a llamar ángulo inscrito. En la circunferencia, y como decíamos recién, el que está ahí, que está representado por 2 alfa, se va a llamar ángulo del centro. ¿Ya? Ángulo del centro. En una circunferencia, la particularidad que tienen estos dos ángulos es que están relacionados. ¿Ya? El ángulo, la medida del ángulo del centro va a ser la misma medida que tiene el arco, porque los arcos nosotros los podemos medir en grados o los podemos medir en radianes, pero eso de los radianes es para otra clase, para otro momento. Ahora solamente vamos a medir en grados, en eso nos vamos a centrar. Esta medida, entonces, si este ángulo fuera, por ejemplo, no sé, 140 grados, este arco de acá también va a medir 140 grados. ¿Ya? Esa es la relación que se da. Porque el arco y el ángulo del centro valen exactamente lo mismo. Y el ángulo que está inscrito en la circunferencia, este ángulo va a valer la mitad del arco o al mismo tiempo la mitad del ángulo del centro. Es decir, si este vale 140, este de aquí va a medir 70, la mitad. Y si vamos hacia afuera, este va a ser el doble. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que considerar. ¿Ya? Además de eso, se cumple que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia. Entonces, primero recordemos qué es una semicircunferencia. La semicircunferencia es la mitad de una circunferencia, eso que está ahí en negrito. ¿Ya? No con el mejor pulso, pero sí se entiende, me imagino la idea. Todo ángulo que está inscrito ahí va a ser un ángulo recto, porque el arco que subtiende, el arco que está tomando, que en este caso es el AB, que vale 180 porque es media circunferencia, ojo con eso, la circunferencia completa
mide 360 grados. Ya no olvidemos esa parte tampoco. ¿Ya? Entonces la mitad van a ser 180. Y ese arco que se obtiene van a ser 90. Siempre se cumple esta relación, siempre. Pero ojo que tiene que estar inscrito en una semicircunferencia. Análogamente, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo inscrito en una circunferencia, el arco que se obtiene va a medir 180. ¿Ya? Eso es importante que ustedes respeten ese orden. Además de eso, todos los ángulos inscritos que se obtienen al mismo arco van a ser iguales, es decir, son congruentes entre sí. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el arco AB. ¿Ya? Me quedó rete feo. Tenemos el arco AB y el ángulo ACB, el ángulo ADB y el ángulo AEB, todos están afirmando sus puntitas, por decirlo así, están todas ¿en dónde? Afirmando el arco AB. Por lo tanto, todos estos van a medir la mitad de lo que vale el arco AB. ¿Ya? Y todos van a ser iguales. Entonces, si este es X, este también va a ser X y este también va a ser X. ¿Ya? ¿Todos por qué? Porque están sosteniendo al mismo ángulo. Perdón, el mismo arco. ¿Ya? Y además de eso, la tercera propiedad es que en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, algo que no les he mencionado y que quizás no saben, es que algo inscrito es algo que está tocando todos sus vértices a la circunferencia. Entonces acá tenemos un cuadrilátero cualquiera, el ABCD, ¿ya? No un cuadrado, no un rectángulo, es cualquiera. Esto se cumple también para los casos particulares como son los cuadrados y los rectángulos, ¿ya? La gracia que van a tener siempre es que los ángulos completos, ahí al unirnos con el centro, van a formar 360. Por lo tanto, este de acá va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la suma de eso, ¿ya? Perdón, va a ser igual a ese, el doble, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con el arco de acá, con el ángulo de acá, que va a ser igual al doble del ángulo del centro que está subtendiendo ahí. De otra forma, lo podemos ver de la siguiente forma, que el ángulo BAD más el ángulo DCB, es decir, los opuestos entre sí, siempre van a sumar 180 grados. ¿Ya? Acuérdense de esas propiedades. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos tres ejemplos distintos, ¿ya? Que nos pide calcular la medida de alfa en cada uno de los casos, y la gracia está en que en todos los casos que tenemos aquí son ángulos del centro o ángulos inscritos. Entonces, en el primer caso, vemos que 30 grados es el ángulo que está inscrito a la circunferencia y el alfa corresponde ¿a quién? Al ángulo del centro que subtiende al mismo arco que subtiende el ángulo inscrito. Entonces, este arco de aquí, desde aquí hasta acá, va a medir el doble, 60 grados. Y el ángulo del centro vale lo mismo que el arco, por lo tanto el alfa vale 60. ¿Ya? Vamos con el otro. En el otro sucede lo mismo, ¿ya? El arco, que es el que está parte aquí, finaliza acá, ¿ya? Ese arco va a medir el doble de lo que mide su ángulo inscrito. En este caso son 150. Y el alfa vale lo mismo que el arco que le corresponde, por lo tanto son 150. Y en el tercer ejemplo, ya aquí hay muchas más figuras adentro. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos algunas características esenciales. Entonces, primero tenemos que tenemos este arco de aquí y tenemos ese mismo arco que está subtendido por dos formas distintas. Con la diferencia que acá representa un ángulo del centro y acá representa a un ángulo inscrito. Por lo tanto, este arco de aquí vale alfa más 60 o también vale el doble de este de acá, que es 2 veces alfa más 10.
Por lo tanto, aquí haciendo una ecuación simple, tenemos que alfa más 60 es igual a 2 alfa más 20. Alfa más 60 es igual a 2 alfa más 20. Pasamos las letras para un lado, que tenemos 2 alfa menos alfa, porque esta la movimos hacia la derecha, y el número lo vamos a llevar hacia la izquierda, que es 60 menos 20. Por lo tanto, alfa vale 60 menos 20, que son 40, porque si a 2 alfa le quito una, me queda 1. Entonces, el valor de alfa en este caso es 40. Y aquí tienen que tener cuidado, porque si me hubiesen pedido el valor de ese ángulo, no encuentro la respuesta con alfa, sino que tengo que sumarle después los 10. ¿Listo? Ahora aparece un nuevo tipo de ángulo, que es el ángulo semiinscrito. ¿Ya? El ángulo semiinscrito es aquel cuyo vértice pertenece a la circunferencia. Por ejemplo, acá el alfa, el vértice está ahí, ¿cierto? En la circunferencia, pero uno de sus lados, uno de sus rayos, está fuera de la circunferencia y es tangente. ¿Ya? Eso significa que forman, ahí vamos a ver más adelante qué significa que sea tangente. ¿Ya? Tangente es que toca en un solo punto, como habíamos visto en la clase pasada en el resumen que hicimos con la evaluación diagnóstica. ¿Ya? Pero en la circunferencia significa un poquito más, nos aporta un poquito más dentro de la circunferencia. Entonces, acá el alfa va a ser la mitad de lo que vale el ángulo del centro. ¿Ya? Entonces, es como que si fuera un ángulo inscrito, que tienen relación. Pero en este caso no se ven uno al lado del otro porque no se ven tan fácilmente. Ahora, la condición que tienen que cumplir es que tienen que subtender el mismo arco. ¿Se fijan? Entonces, el ángulo del centro, que vale 2 alfa, está subtendiendo al arco AB. Y el ángulo semiinscrito tiene su vértice en el B, uno de sus rayos llega al A y el otro pasa hacia afuera. ¿Ya? Entonces, sigamos con esto. Problemas. ¿Ya? Acá tenemos 4 ejemplos distintos por ahora, en donde vamos a tener que aplicar las mismas propiedades de antes. ¿Ya? Pero en orden. Entonces, vamos con la primera. Si OKG, ¿quién es OKG? Perdón, OKJ. OKJ. Parto en el O, paso por el K y llego al J. Y el JHO, que es el que está acá, ambos miden 30, entonces ya tenemos datos que mide 30, y ese de ahí también mide 30. ¿Cuál es la medida del ángulo KOH? ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte que tenemos. Eso es lo primero que tenemos que partir. Entonces, si nosotros supiéramos la medida de ese ángulo, nosotros vamos a poder saber la medida de ese arco y por lo mismo vamos a saber la medida de ese ángulo de ahí. Que el KOH, el de aquí, es el que me están pidiendo. Entonces, yo a ese le voy a llamar X. ¿Listo? ¿Cómo podríamos saber esta situación nosotros? Nos vamos a ayudar un poquito porque vamos a trazar un radio, ¿ya? Un radio, ¿qué es lo que hace? Une el centro de la circunferencia con un punto de esta. Y el punto de esta que vamos a elegir es el J, ¿ya? Ese es un radio, ese de ahí también es un radio. Por lo tanto, ese lado y ese lado de ahí son iguales. Como los dos lados son iguales, estamos frente a un triángulo isósceles, donde los ángulos de la base de dos triángulos isósceles miden exactamente lo mismo. Por lo tanto, ese mide 30. Y acá estamos en la misma situación, ¿ya? Porque tenemos un radio, tenemos otro radio. Por lo tanto, ese también vale 30. Si nosotros lo tomamos juntitos los dos, eso va a ser 60 grados y el arco va a ser 60 grados. Lo que me permite a mí deducir que el X, que era el ángulo KOH, que habíamos mencionado anteriormente, vale lo mismo que ese arco que está ahí, que sería en este caso 60 grados. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos nuestro primer problema resuelto. En el segundo problema tenemos que PQ es un diámetro.
¿Qué significa que PQ sea un diámetro? Significa que está dividiendo la circunferencia en dos partes iguales. Por lo tanto, este arco desde aquí hasta Q vale 180 grados. ¿Ya? Y me dice, y la medida angular del arco QM, que es de aquí hasta acá, es 60. ¿Ya? Por lo tanto, este que está aquí vale 120. Porque nosotros tenemos que sumar entre todos los arcos 360. Ya teníamos 180, tenemos 60, eso nos suma 240. Para llegar a los 360 nos faltan 120. ¿Ya? Me pregunta ahora, ¿cuál es la medida del ángulo PMO? El ángulo que está aquí, que vale X. ¿Ya? Entonces, lo primero, observamos que son isósceles. ¿Ya? Observamos que son isósceles y observamos que ese ángulo que está ahí vale 120, porque es ángulo del centro. Vale lo mismo que el arco que subtiende, que en este caso es el MP. Ahora, como es isósceles, ahí yo también tengo una X. ¿Listo? Entonces, recordemos también, vamos a anotar acá. Isósceles, triángulo con dos lados iguales. Con dos lados iguales. Además de eso, los ángulos de la base son iguales. ¿Ya? Y en todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es 180 grados. ¿Ya? Todo triángulo. Entonces en este triángulo se da que yo tengo que X más 120 suman 180. ¿Ya? Por lo tanto 2X más 120, ese más no se ve bien, es igual a 180. 2X va a ser igual a 180 menos 120. 2X va a ser igual a 60. El X va a ser igual a 60 partido en 2, que es 30. ¿Y quién es X? X es el ángulo PMO que me pidieron a mí. En este caso la respuesta sería 30 grados. ¿Ya? Vamos a borrar acá nuestro apunte. Recomiendo que lo mantengan en su cuaderno eso ya, porque son cosas que no vamos a encontrar en el libro. Son detalles de materia que debería estar pasada, pero siempre es bueno ir recordándolo. ¿Ya? En el ejercicio C, si CBD mide 15, dice. Busquemos quién es CDB primero. CDB. S de ahí. S vale 15. ¿Cuánto mide el ángulo CAB, que es el de acá? ¿Ya? Lo primero que tenemos que observar que este ángulo que mide 15 es un ángulo inscrito. Y está subtendiendo un arco, por lo tanto vale el doble. ¿Ya? Serían 30. Y al mismo tiempo vemos que el CAB subtiende este arco de 30 y está inscrito. Por lo tanto, el X, que es el ángulo CAB, está feo escrito así, vamos a escribir con mayor precisión. El X, que es el ángulo CAB, mide la mitad de lo que mide el arco, que en este caso serían 15 grados. ¿Ya? Y en el último ejercicio, que es en el ejercicio D, estamos frente a una situación donde hay un ángulo semi-inscrito. ¿Ya? Primero me dice que el arco AB, que es el que está acá, acuérdense, siempre contra las manecillas del reloj, mide 50 grados. ¿Ya? BC me dice que es diámetro. Entonces, si BC es diámetro, significa que desde el C al B hay 180. Por lo tanto, desde aquí hasta acá, ese arco mide
130 grados. Qué feo que queda esa línea. Arreglémosla. Mide 130 grados. Hasta ahí. ¿Ya? Porque tengo que completar los 180. Además de eso me dice que C es punto de tangencia. Por lo tanto, como C es punto de tangencia, el ángulo beta está semi-inscrito en la circunferencia. Y me preguntan cuáles son las medidas de alfa y beta. Alfa es un ángulo del centro. Por lo tanto, alfa vale lo mismo que vale el arco. En este caso vale 130. Y beta es un ángulo semi-inscrito. Y como beta es un ángulo semi-inscrito, yo tengo ¿qué cosa? Tengo que vale la mitad de lo que vale el arco. Por lo tanto, si estos son 130, la mitad de 130 son 65. Por lo tanto, alfa vale 130 y beta vale 65. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces aquí juegan en los cálculos ángulo semi-inscrito, ángulo inscrito, ¿ya? Ángulo del centro y ángulo semi-inscrito, que la clave está en que tiene que ser un punto de tangencia por donde está pasando el rayo. ¿Ya? Sigamos. Me pasé un poquito. Ahora sí. ¿Ya? Ahora tenemos dos tipos de ángulos diferentes. ¿Ya? Tenemos ángulos interiores y tenemos ángulos exteriores. Un ángulo interior, dice, es aquel que se forma por la intersección de dos cuerdas dentro de la circunferencia y no necesariamente va a estar en el centro, ¿ya? De hecho, la idea es que no esté en el centro. Para calcular esto, se obtiene mediante el promedio, ¿ya? O la semisuma del arco BA, que es el arco que está por la izquierda, más el arco que está por la derecha. El BA y el CD, ¿ya? Entonces tomo esos dos, los sumo y los divido en dos, si es que está dentro. Y si el ángulo es exterior, el cual se forma por dos secantes que se cortan fuera de la circunferencia, va a ser la resta del arco grande con el pequeñito, ¿ya? Dividido en dos y me va a dar el alfa. Veámoslo con algunos ejemplos. Calcula el valor de x en cada caso. ¿Qué datos me dan? Que el arco CA vale 80. ¿Ya? Eso me da. Y además de eso, tengo el ángulo exterior, que vale 10. Yo sé que el ángulo exterior va a ser igual a la resta entre el arco grande y el arco chiquitito, que en este caso vale x, que es el que me piden, dividido en 2. Este 2 dividiendo pasa multiplicando. Tengo que 20 es igual a 80 menos x. Paso el x sumando. Traigo el 20 restando. Y me da que x vale 60. Ya encuentro el primer valor. En el segundo, estoy frente a un ángulo interior. ¿Ya? Cuando estoy frente a un ángulo interior, primero tengo que ver los datos que me dan. Que el arco AE vale 80. Que el arco CD vale 40. Ojo ahí con la posición en la que te los dan, porque si te cambian las letras te dan otro arco distinto. ¿Ya? Y me preguntan por el X. Y yo sé que X, que es ángulo interior, acuérdense, esa es la fórmula. Ángulo interior es igual a ¿quién? A arco más arco partido en 2. Y el ángulo exterior va a ser igual a arco grande menos arco pequeño partido en 2. ¿Ya? Acá vamos a usar esta nosotros. Esta va a ser la que vamos a usar. Entonces tenemos que el ángulo interior es igual al arco más el otro arco partido en 2. Por lo tanto tengo 80 y 40 que son 120 partido en 2. Y 120 partido en 2 es
60. ¿Ya? Para la C, ángulo exterior tengo de nuevo. Me dan la medida del arco BA que es 100, me dan la medida del arco DC que es 60. ¿Qué es lo que dice este teorema? Que el ángulo exterior es igual al arco grande menos el arco pequeño partido en 2. Por lo tanto tengo 100 menos 60 que son 40 partido en 2. El X vale 20 en este caso. ¿Se fijan que son ejercicios rápidos y fáciles de sacar? Voy a borrar este rinconcito porque lo necesito. ¿Ya? Acuérdense que ustedes pueden pausar, pueden retroceder, como les sea cómodo. ¿Ya? No olviden, esa es la comodidad que tienen gracias a YouTube. En este otro caso, la medida del ángulo KHM, se me está marcando muchas líneas. Denme un minuto. Ahí sí. ¿Ya? La medida del ángulo KHM es 30. Entonces ahora me están dando el ángulo exterior. Y la medida angular de KM, que es el arco, porque arribita lo están distinguiendo, es 140. Me preguntan ahora cuánto vale X. Acuérdense, en este caso siempre X es lo que me piden. Entonces, como este es un ángulo exterior, yo sé que el ángulo exterior es igual a ¿quién? Al arco grande menos el arco pequeño partido en 2. Entonces 30 por 2 son 60 y eso va a ser igual a 140 menos X. Traigo la X para acá, traigo el 60 para acá con signo contrario y el X vale 140 menos 60 son 80. Ahí está mi relación solicitada. ¿Ya? Ahora, en el ejercicio E me dan menos medidas. Me dicen que el arco de A, que es el de aquí, vale 30. No me dicen más que eso. El arco de A vale 30. ¿Ya? Y me piden el X que está acá arriba. ¿Ya? Pero este X está formado por un radio y otro radio. Entonces la gracia que voy a tener aquí, con esto, me está manchando mucho el lápiz. Ya, S y S son iguales, dijimos, y S valía 30. ¿Ya? Primero voy a sacar ese arco. ¿Listo? Entonces el BC que me piden, arco BC, menos el arco pequeño partido en 2, me dan el ángulo exterior. El arco BC va a ser menos 30, va a ser igual a 50. Por lo tanto, el arco BC que me dan ahí mide 50 más 30, que son 80. Entonces, este arco mide 80. Ese arco me permite calcular el ángulo del centro, que mide 80 también. ¿Ven? Ahí ya estamos mezclando más contenidos. Y estos son iguales, por lo tanto aquí hay otra X. Por lo tanto me sobran 100 al interior del triángulo, que tengo que dividir en dos partes iguales. Por lo tanto el X en este caso vale 50. ¿Ya? Y el último ejercicio, donde DB vale 10. ¿Ya? Y me piden el ángulo exterior. Entonces, acá me dan un ángulo inscrito. Este arco vale el doble. ¿Ya? El doble. Y como vale el doble, jugamos simplecito. Arco grande menos arco chico partido en 2. ¿Corresponde a quién? Al ángulo inscrito. 80 menos 10 son 70. Partido en 2 es X. Por lo tanto, el X vale 35. Y ahí tenemos nuestro valor correspondiente. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí. Nos quedan 6 ejercicios y con esos 6 ejercicios ya terminamos nuestra clase del día de hoy. ¿Vale? Entonces, el A
estoy limpiando el lápiz por si acaso, para que no manche tanto, y la tabletita, para que tampoco manche. Ahora sí, retomamos. Es la circunferencia de centro O. El ángulo DEB vale 25. ¿Cuál es la medida del ángulo COA? COA, que es el ángulo del centro que está ahí. ¿Ya? Que le vamos a poner X para mantener la tendencia del caso anterior que estábamos trabajando. Entonces tenemos que acá son ángulos opuestos por el vértice, porque están formados por la misma recta y hay uno acá, entonces el otro también lo tendría acá. Y ahora este es un ángulo inscrito, por lo tanto el arco vale el doble. Y el arco vale 50, que vale lo mismo que el ángulo del centro. Por lo tanto el COA vale 50. ¿Ya? Un ejercicio simple pero con mucho contenido, porque tú dices, ay, ¿y de dónde saco ese ángulo si no lo tengo? Bueno, recordemos que están los ángulos opuestos por el vértice. La B, si el BAO mide la mitad de lo que vale el AOB. Ya, aquí hay una parte importante. BAO. Ese ángulo mide la mitad de lo que vale este. Entonces a este nosotros le vamos a poner 2x. Y a este le vamos a poner x. ¿Ya? Porque este es el doble de este, o este la mitad del de acá. ¿Cuánto mide el ACB, que sería el de aquí? Entonces a este le vamos a poner alfa. Y alfa es lo que a mí me preguntan. ¿Ya? Entonces recordamos que radio, por lo tanto ese de ahí también vale x. Y sabemos que x más 2x, que son 4x, suman 180. Por lo tanto el x vale 45. ¿Ya? Por lo tanto, ese angulito de acá, ese angulito de acá y ese angulito de allá, ya tienen valores. 2x que son 90, x que es 45 y x que es 45. ¿Ya? Como este es 90 y es del centro, este arco también vale 90. Y este alfa que me están preguntando a mí subtiende a ese arco. Y ese arco corresponde el ángulo, la mitad del arco, que en este caso sería 45. ¿Ya? Seguimos con el C. El AOC mide 110. Y la medida del arco DB es 70. ¿Cuál es la medida del ángulo DEB? DEB, que es el ángulo de ahí. Entonces lo primero que vemos nosotros es que aquí tengo un ángulo del centro. Su arco vale lo mismo. Y este es un ángulo exterior. Ángulo exterior. Y el ángulo exterior es igual al arco grande menos el arco pequeño partido en 2. 110 menos 70 son 40, partido en 2, que es 20. Por lo tanto, el ángulo DEB que a mí me pedían vale 20 grados. ¿Ya? Vamos a la siguiente página, que esta ya es la última. El D me dice si el ángulo ACB mide 40. ¿Cuánto mide el OBA, que es ese ángulo que está ahí? Entonces, lo primero, este es inscrito, por lo tanto ese arco vale 80 grados. ¿Ya? Y aquí nosotros podemos unir el centro con el vértice A, que siempre es bueno tirar líneas adicionales cuando son radios. ¿Ya? Y eso me va a permitir a mí saber que ese de ahí vale 80, porque pasa a ser un ángulo del centro, que subtiende a este arco. Y como esto es un isósceles, este vale x. Entonces yo sé que 2x más 80 suman 180 por los ángulos interiores de un triángulo. 2x va a ser igual a 180 menos 80. 2x va a ser igual a 100. X va a ser igual a 50. ¿Quién es x? El ángulo que a mí me pedían, que en este caso es el OBA,
que vale 50 grados. ¿Ya? DE. L. El triángulo ABC está inscrito en la circunferencia. Está inscrito, entonces tiene todos sus vértices ahí. No me dicen qué tipo de triángulo es, por lo tanto no puedo inferir cuánto valen cada uno de los ángulos de sus vértices. Y la recta AP es tangente, dice, en A, en ese punto de ahí. Si el ángulo BAC mide 80 y el ángulo BAP ese completo de ahí, mide 125, ¿cuánto mide el CBA? ¿Cuánto mide ese ángulo de ahí? ¿Ya? Entonces, ese ángulo de ahí tiene relación con ese arco de ahí. Y este arco de aquí tiene relación con este ángulo semi-inscrito. ¿Ya? Entonces yo sé que hasta ahí mide 80 y completo mide 125. Por lo tanto, ese ángulo de ahí vale 45 grados. Es el semi-inscrito. ¿Ya? Y el semi-inscrito vale la mitad de lo que vale el arco. Por lo tanto, el arco vale 90. Y como el arco vale 90, el ángulo inscrito en la circunferencia, que es el X, vale la mitad, que son 45. ¿Se fijan? No hay muchos cálculos, no más que sumar, restar, a veces multiplicar un poco o dividir un poco, pero cálculo simple. El tema es que tienen que comprender esto. La F, tengo un cuadrado OPQR, que es el que está ahí. ¿Cuánto mide el ángulo PSR? Ese me piden, el que está ahí. Entonces lo primero que tengo es que como es cuadrado, este ángulo del centro vale 90. Por lo tanto, este arco de aquí también vale 90. Y como es inscrito, el ángulo que me están pidiendo vale la mitad de lo que vale el arco. Por lo tanto, ese vale 45. Esa fue la clase de hoy. Como bien saben, siempre pueden resolver sus dudas. Siempre tienen la disposición a sus dudas. Y la actividad para ustedes es la página 67 del libro. ¿Ya? Son 3 ejercicios, como siempre. Resuelven en el cuaderno. Toman la foto y la suben a Classroom. ¿Ya? Ese es el procedimiento como cada clase. ¿Listo? Que estén súper bien. ¿Ya? Nos vemos en el WhatsApp durante la semana y por esta plataforma la semana siguiente. Un gran abrazo y se cuidan todos. Que estén muy bien.